Muy bien, 7:41 en la mañana. Esta semana el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de ley de transparencia social, que es esa iniciativa que envió el presidente de la República a la legislatura como urgente en materia económica y que en buen romance pretende establecer unas regulaciones, unas reglas para el funcionamiento de las fundaciones y de las organizaciones no gubernamentales. Y aquí se ha instalado una suerte de narrativa de que a partir de el funcionamiento de algunas de ellas, porque no se puede generalizar, supuestamente no hay transparencia, hay opacidad en el manejo de sus recursos. Gina Romero está conectada con nosotros. Le quiero agradecer a Gina la gentileza, la deferencia de atender esta invitación. Ella es relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación perteneciente a Naciones Unidas. Y fue Gina Romero quien presentó unas observaciones en el curso de este primer debate. Gina, le saludamos a la distancia a mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Buen día, Andrea y Fabricio, gracias por la invitación. A usted, gracias por la gentileza de conectarse con nosotros. Primero nos gustaría que le explique a la audiencia qué es esta relatoría, la relatoría sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas. Tenga la bondad, Gina. Por supuesto, la relatoría somos un grupo de personas que actuamos en nuestra calidad de expertos y expertas independientes, asociados a los mecanismos de defensa de derechos humanos de Naciones Unidas, a pesar de que no hacemos parte de Naciones Unidas. Hacemos parte del mecanismo de defensa y protección de derechos humanos. Y en mi caso particular, yo tengo un mandato entregado a mí desde mayo del año pasado por el Consejo de Derechos Humanos que me da como el mandato de observar qué pasa en el mundo, un mandato global en los temas de libertad de asamblea y libertad de asociación. En ese sentido, lo que yo hago es buscar información, levantar información sobre las diferentes situaciones que pasan en el mundo y sobre eso hacer reportes, hablar con los diferentes actores, incluyendo con los gobiernos, y presentar recomendaciones como las que mandé al gobierno ecuatoriano la semana pasada. Correcto, hablemos entonces de esas recomendaciones, entendiendo justamente cuáles son sus funciones. ¿Tiene preocupaciones, hay observaciones o usted considera que este proyecto, como lo ha planteado el Ejecutivo, es necesario? Mira, son dos cosas distintas que quiero hablar. Por un lado, las preocupaciones y sobre todo, por el otro lado, la necesidad. Primero, yo veo que efectivamente el gobierno ecuatoriano está en el deber de garantizar la seguridad de la población y en ese sentido las diferentes medidas que se puedan tomar para la lucha contra el crimen organizado y la lucha contra los flujos irregulares de capitales son necesarias. Sin embargo, es muy importante entender que todas las medidas tomadas para garantizar la seguridad tienen que estar siempre alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, el mensaje claro es sí seguridad y sí transparencia, pero no a costa de los derechos y las libertades. Y en cuanto al proyecto de ley, en realidad el proyecto de ley presenta me preocupa por tres cosas principalmente. La primera, por el procedimiento que se está utilizando. La segunda, porque tiene unas fallas de sustentación muy fuertes, y la tercera, porque tiene disposiciones o medidas que son muy preocupantes y pueden alterar la posibilidad de que la ciudadanía ejerza de forma libre los derechos de asamblea, pero sobre todo de asociación. Y una cosa muy importante, Fabricio, y es que inclusive sin ser aprobado, inclusive digamos que en un mundo hipotético el proyecto de ley no es aprobado, ya ha creado un impacto negativo en la libertad de asociación por el proceso estigmatizador que genera en la forma como está presentado. ¿Cuál ha sido ese impacto negativo que ustedes han identificado respecto de, digamos, de ese contexto? Inicialmente, Andrea, lo que me parece más preocupante es que cuando uno mira la exposición de motivos del proyecto de ley, está haciendo como una relación casi directa entre la acción de las organizaciones de la sociedad civil en toda su diversidad, porque como ustedes saben, la sociedad civil es un sector amplísimo, incluye desde las organizaciones barriales que no están registradas y que no necesitan quizás un registro por su acción, hasta las grandes fundaciones que manejan recursos de cooperación internacional. Dentro de ese gran grupo de organizaciones y de tipos de organizaciones, hay muy diversos niveles de riesgo a, por ejemplo, el objetivo claro inicial que se estableció en el primer proyecto de ley, que era la lucha contra el control de flujos irregulares de capital. Y sin embargo, el proyecto de ley habla como si todo el sector
estuviera en un riesgo altísimo de ser cooptado, de manejar recursos ilegales, y adicionalmente habla de un montón de ilícitos, habla de corrupción, habla de lavado de activos, habla de financiamiento del terrorismo, habla de temas asociados con seguridad nacional, que como si fuera la acción de la sociedad civil una acción prioritaria y primaria que está relacionada con estos ilícitos, y la verdad es que eso nadie nos lo ha aprobado. No está aprobado en la presentación del proyecto de ley, y yo no veo que el gobierno haya adjuntado información, o que en la discusión que se ha dado en la Asamblea Legislativa esta semana se hubiera dado más información al respecto. Entonces, ese proceso estigmatizador es muy grave, porque finalmente lo que hace es que destruye la reputación de la sociedad civil y de las fundaciones, crea un manto de dudas sobre su labor y deslegitima el trabajo que hacen. Y eso pues afecta de forma grave directamente el derecho a la libertad de asociación. ¿Cómo han visto ustedes también las declaraciones de varios actores políticos, entre ellos, por ejemplo, asambleístas del oficialismo, que han dado cifras que no se ajustan a la realidad? Precisamente el día de ayer que se debatía en primer debate este proyecto de ley, la asambleísta Valentina Centeno hablaba de 30,000 millones que la economía criminal mueve anualmente en el Ecuador a través del portal de lupa.com, que es esta iniciativa periodística de verificación. Hemos ya visto y se ha explicado bastante, detalladamente, que no hay estudios que afirmen eso, y también el oficialismo está ligando esas cifras que no son ciertas con el impulso o la iniciativa de este proyecto de ley. ¿Cómo han leído ustedes también eso? El problema radical que veo yo es que hay se describe un problema que no está claramente caracterizado. Entonces, cuando se habla de que hay unos flujos irregulares de capitales, y que esos flujos irregulares de capitales podrían estar relacionados con la acción de la sociedad civil, nadie nos muestra de forma clara, transparente e inclusive construido de forma colectiva cuál es realmente el problema de la relación con la sociedad civil. En ese sentido, no, el proyecto de ley no parte de una caracterización del sector, no parte de una descripción clara del problema de flujos de capitales y su relación con el sector de la sociedad civil y de las fundaciones, y por lo tanto no hace una identificación de riesgo. Esta es la parte central del proceso de estigmatización, porque la ciudadanía, una persona cualquiera que no entiende de estos temas y que está preocupada por la situación de seguridad del país, por supuesto, lo primero que quiere hacer es que estos flujos de capitales sean controlados para que el crimen organizado sea controlado. Y sin embargo, cuando le ponen en esa medida, que de nuevo es un aspecto necesario que hay que atender, pero se lo ponen de entrada en la relación con la sociedad civil, lo que la ciudadanía va a pensar es, claro, la sociedad civil es el problema, y eso nadie nos lo ha aprobado. Entonces, precisamente por eso es que todos estos ejercicios de fact-checking y todas las acciones que hacen los diferentes actores, incluyendo el periodismo, para mostrar la información que puede ser más acertada o más afilada a la realidad, es lo que se necesita. Por eso, una de las recomendaciones que incluyó en la carta es que precisamente se haga una caracterización del sector, que identifique claramente cuáles son los riesgos con los crímenes que se pretenden atender, inclusive el flujo, el lavado de dinero o el flujo irregulares de capitales, y que sobre eso se haga una relación directa sobre si se necesita o no, porque yo todavía lo dudo, si se necesita o no una ley de este tipo. Pero como están las cosas, a ver, dejemos de lado la ley. Con el marco jurídico vigente, con el marco jurídico que al momento permite a las organizaciones no gubernamentales y fundaciones trabajar y recibir su financiamiento, yo le pregunto a usted, Gina, si hay transparencia respecto de la manera como reciben los recursos, cómo administran sus recursos, o hay cosas que por ahí hay que ajustar, tratando de no cerrarnos tanto a la banda y no irnos a los extremos. Sí me gustaría, al margen de ese proyecto, un análisis suyo sobre cómo está funcionando hoy la estructura de las fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Fabricio, según lo que tengo entendido, las organizaciones de la sociedad civil que reciben, por ejemplo, fondos, tienen que hacer una presentación de informes de forma recurrente, y adicionalmente hay todos unos procesos no solo asociados a los temas generales de las organizaciones, sino adicionalmente a aquellas organizaciones que están prestando algunos servicios o que están trabajando también en relación con lo que hacen, por ejemplo, los ministerios. En ese sentido, yo creo que el Estado ecuatoriano tiene ya unas
entradas de información sobre la acción de la sociedad civil. Sin duda, y esto es una cosa que es muy importante de mencionar, sin duda siempre se puede mejorar la forma como se transmite la información o la cantidad de información que se le pide a la sociedad civil. Y esto es algo que se puede atender inclusive con procesos administrativos y se le puede pedir a las organizaciones que presenten más información. Ahora, lo importante acá es que la información que se le pide a las organizaciones se le pide de una forma de procesos que no sean intrusivos, de procesos que no sean costosos y adicionalmente en procesos o con tiempos que le permitan a las organizaciones, sobre todo a las más pequeñas y a las organizaciones de base, que no tienen un gran número de personas contratadas, que puedan hacer estos ejercicios. Pero la forma en la que a veces se alinea, por ejemplo, se articula la solicitud de información con, por ejemplo, las causales de disolución de una organización son demasiado estrictas en lo que está, por ejemplo, la ley. Entonces yo creo que primero habría que mirar qué es lo que está fallando, por qué se tiene esa idea de que la sociedad civil no está siendo suficientemente transparente. Y en ese sentido mirar qué es lo que hay que mejorar. Hay que mejorar la periodicidad de los reportes, hay que mejorar la forma como el Estado está revisando esa información. Hay muchas formas inclusive de procesos administrativos que se podrían incluir antes de adoptar una ley. Entonces ahí es mirar de forma gradual y escalonada la manera de que se pueda aumentar la regulación de las organizaciones de la sociedad civil, pero siempre con la consulta sobre ellas mismas. Y déjame terminar este punto diciendo que a mí una de las cosas que me parecen más preocupantes del proyecto de ley, sobre todo, es que afecta de forma desproporcionada a organizaciones pequeñas y de base, y organizaciones inclusive que no quieren registrarse. No todas las asociaciones tienen que registrarse. Hay asociaciones que hacen trabajo muy pequeño o que hacen trabajo esporádico, que no tendrían por qué tener un registro y a las cuales igual se les puede solicitar información. Ustedes nos ha dicho entonces, Gina, que han enviado estas recomendaciones. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? Es decir, el Ejecutivo tiene tal vez, si se quiere, una obligación implícita de poder responder esas recomendaciones. ¿Hay tal vez algún proceso en donde se puedan reunir para conversar con el Gobierno Nacional sobre estos temas, etcétera? ¿Cuál sería luego el procedimiento después de estas recomendaciones? Andrea, tanto en la carta, lo que dice la carta enviada directamente al gobierno, como en mis declaraciones públicas, he dicho que estoy abierta a inclusive sentarme con el gobierno a revisar dentro de todo el esquema y los procesos que ya existen, qué es lo que hace falta, qué se puede mejorar y ayudarles a generar también un proceso de consulta, que es muy importante para la toma de decisiones. Aquí lo importante es entender que cuando nosotros y nosotras, los relatores, hacemos recomendaciones, esas recomendaciones entran dentro de también la buena fe del gobierno, en este caso el gobierno ecuatoriano, para atender las demandas de la comunidad internacional y atender las demandas que tienen y las necesidades y las obligaciones que tienen en el marco de la protección de derechos humanos. En ese sentido, cuando los gobiernos no atienden las recomendaciones o ni siquiera responden de forma abierta para tener una conversación, uno empieza a dudar si efectivamente sí se toman o no se toman en serio los mecanismos de protección a los derechos humanos y las diferentes instancias de mejora de sus derechos, de las provisiones de derechos humanos a los cuales pues podrían acceder por hacer parte del sistema. Entonces ahí pues uno no sabe si no hay interés o si finalmente no desean que haya un apoyo técnico por parte de actores como nosotros. Gina, usted al inicio, dentro de sus reparos, hablaba del procedimiento. ¿Se refiere usted al procedimiento parlamentario, es decir, que este tema se lo haya propuesto a la Asamblea Nacional por la vía de la urgencia en materia económica, que implica un plazo fatal de 30 días? Es decir, ese plazo es improrrogable, no hay cómo extenderlo más. ¿Se refiere a ese procedimiento? Sí, precisamente, Fabricio. La verdad es que cuando uno revisa el proyecto de ley, pero sobre todo cuando uno revisa la exposición de motivos y las cosas inclusive que se dijeron, todos los argumentos de la discusión de esta semana en la Asamblea, uno no encuentra ni la circunstancia premiante, ni la conexidad plausible, ni los efectos económicos inmediatos. Es decir, inclusive si uno lee de forma detallada la exposición de motivos, uno se da cuenta que hay un montón de cosas que están formuladas como hipotéticas. Pareciera como si el proyecto de ley estuviera hablando de un proceso de prevención. Y si es un proceso de prevención, la prevención no es una circunstancia premiante.
La prevención se puede hacer con procesos escalonados, a mediano y largo plazo, con medidas inclusive de cómo está avanzando el proceso de prevención. En ese sentido, yo la verdad es que técnicamente, jurídicamente, legalmente no encuentro que haya una justificación para que el proyecto de ley se le hubiera mandado una urgencia económica. Bien, Gina, por cuestión de tiempo quisiera pasar solo un ratito y aprovechando también su conexión aquí en la primera hora sobre tal vez sus posturas, pues respecto a lo que pasa entre el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional. El día de ayer conocimos que el gobierno dio un mes a los jueces de la Corte Constitucional para que desalojen las oficinas que ocupan en Quito. Luego ya se ha dejado insubsistente esa disposición. Sin embargo, hemos visto en las últimas semanas esta polémica, si así se quiere, entre el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional. ¿Cuál es entonces esa postura de su parte? Mira, lo más importante para decir acá es que el equilibrio de poderes no es un capricho. El equilibrio de poderes existe para algo. Y el control de constitucionalidad es muy importante para garantizar que las decisiones del legislativo estén alineadas con la disposición de la Constitución. Y en ese sentido, cualquier presión indebida al trabajo que haga la Corte por una acción de respuesta a un control de constitucionalidad que es legal, pues lo que está haciendo es afectando el equilibrio de poderes, y eso es gravísimo para la estabilidad democrática y para el Estado de Derecho en el país. Entonces, yo he visto en estas pocas semanas, muy diversas injerencias indebidas, la convocatoria de la marcha la semana pasada, esto que pasó ayer del edificio, las narrativas que se están utilizando alrededor de la Corte. Eso es muy problemático, y cualquier afectación al equilibrio de poderes podría estar generando un proceso de desmoronamiento democrático al que hay que prestarle mucha atención. Usted acaba de mencionar el episodio de ayer, que yo también lo comenté en la primera parte de este noticiero, lo del edificio. ¿Usted cree, y le voy a compartir mi criterio, para mí fue un gesto de intimidación contra la Corte, lo comenté en este espacio? Yo le pregunto si para usted también fue una actitud de intimidación, el hecho de decirle: se acaba el convenio, devuélveme el edificio, tienes un mes improrrogable para que me devuelvas el edificio, y al día siguiente se echaron para atrás. Yo creo que el contexto completo habla de una injerencia indebida y una especie como de intimidación, podría ser la palabra, hacia la labor de la Corte. No solo eso, los otros que ya mencioné, pero sobre todo esta narrativa que se ha puesto sobre la mesa, que han movido no solo altos funcionarios del gobierno, sino también de la Asamblea Legislativa y otros actores políticos, sobre que la Corte es un enemigo. Y en realidad, pues la Corte Constitucional es una institución que tiene un valor muy grande para el país, y que de una u otra forma necesita hacer su trabajo de forma libre. En ese sentido, cualquier proceso estigmatizador o de amenaza fáctica, como te voy a quitar el edificio, o de te convoco a una marcha para que la sociedad te diga lo que yo quiero que te diga, es completamente indebido y afecta el equilibrio de poder. Usted nos decía al inicio de esta conversación, Gina, que las Naciones Unidas reconocen este derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación. ¿Qué opinar sobre lo que ocurrió la semana pasada respecto a la marcha que se dio hacia la Corte Constitucional? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es este umbral que puede distinguir la protesta legítima de este posible hostigamiento institucional? Pues la recomendación general desde la protección al derecho a la libertad de reunión pacífica, que incluye adicionalmente a la protesta, es que los ejecutivos se abstengan de convocar manifestaciones, protestas o marchas que puedan ejercer cualquier tipo de presión sobre cualquier otra institución democrática, en especial si esa convocatoria se da en retaliación o como reclamo o como una supuesta amenaza a acciones contra, por ejemplo, en este caso, la Corte. Como decía, el Ejecutivo finalmente tiene una voz que es una voz que está completamente amplificada por el poder que tiene. Y utilizar una marcha para hacer más grande esa voz y para hacer que la ciudadanía se sienta relacionada con esa voz no tiene ningún sentido. Si la ciudadanía, si los y las ecuatorianas deciden salir a la calle porque tienen dudas sobre la acción de la Corte, eso es absolutamente válido, y pues el Estado tiene que garantizar la seguridad de esas marchas. Pero que sea el gobierno mismo el que llama a una marcha, lo que hace es también
generar una injerencia injustificada en la acción de la reunión pacífica, porque uno de los estándares dice que los estados tienen un derecho negativo de no ingerir ingerir injustificadamente las reuniones, y en ese sentido una protesta convocada por el máximo poder ejecutivo para decirle, mandarle un mensaje público a la Corte, y acompañada adicionalmente por un despliegue policial y militar injustificado según también los estándares, pues también es una injerencia injustificada contra el derecho a la asamblea pacífica. Y aprovechando el tema de la Corte, ¿tiene usted alguna posición sobre la intención de que a través de una consulta popular nos pregunten a los ecuatorianos si estamos de acuerdo en que los jueces de la Corte Constitucional, que es el más alto del Tribunal de Justicia Constitucional del Ecuador, sean sujetos de fiscalización y enjuiciamiento político por parte de la Asamblea? 1. 2. Si es que se da paso a aquello, el enjuiciamiento político con una posible censura de institución sería con la mayoría absoluta de la legislatura, es decir, la mitad más uno de los integrantes del Parlamento ecuatoriano. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, para destituir a un ministro de Estado se requiere una mayoría calificada de los 2/3, que actualmente con la configuración de la Asamblea equivale a 101 votos. Es decir, necesitas más votos para destituir a un ministro que es designado por el presidente de la República y menos votos, según esta idea del gobierno, para censurar y destituir a un juez, un alto magistrado de la Corte Constitucional. ¿Cómo le ven ustedes? Fabricio, yo hablo individualmente, no hablo por nadie más. Fabricio, yo creo que los gobiernos pueden consultar a la ciudadanía los temas que crean pertinentes, siempre y cuando esa consulta esté acompañada con un proceso real de presentación de cuál es el problema y cuál es la solución que se pretende darle en el marco de la consulta popular. Porque entonces si no vamos a tener lo mismo que esta ley de la que estábamos hablando, un problema vago que no está claramente definido, al que se le pone una solución que en realidad no es adecuada. Yo siempre considero que todos los temas asociados a la administración de justicia tienen que ser revisados de una forma muy cuidadosa, porque la administración de justicia es un tema muy técnico que la ciudadanía no entiende de forma específica, y cualquier decisión política que se tome por una medida política, inclusive en este caso de retaliación de lo que puede estar haciendo la Corte, lo que hace es afectar de forma gravísima el equilibrio de poderes y pues la posibilidad de que la democracia sea fuerte y sólida en el país. Con estas acciones que ha tomado el gobierno nacional, la marcha de la semana pasada, lo que ocurrió el día de ayer y que se hizo público sobre el tema de la sede, ¿cree usted que se pone en riesgo tal vez la garantía del Estado de Derecho en el Ecuador? El Estado de Derecho es siempre muy frágil, sobre todo cuando hay una disputa entre los diferentes poderes. Yo creo que el Estado de Derecho, a veces yo me lo imagino como una danza entre las diferentes instituciones, que tiene que ser una danza coordinada, pero que es una danza que de una u otra forma establece unos criterios y tiene unos criterios que generan que los diferentes poderes puedan hacer su labor de forma libre, y por eso se llama equilibrio de poder. No es que, y además yo quiero ser muy clara, yo no estoy diciendo que con todas estas leyes, y no solo esta de transparencia, sino también las que se han adoptado últimamente, la de se me olvidó, inteligencia y demás. Yo no estoy diciendo que con esto el gobierno quiera afectar directamente a la sociedad civil. Y sin embargo, cuando los gobiernos tienen que atender unos problemas tan complicados como los temas de seguridad, de orden público y el tema de criminalidad, muchas veces en la forma como se toman decisiones no se tienen en cuenta los impactos de esas decisiones sobre, por ejemplo, los derechos, o los impactos de esas decisiones con las provisiones que están en la Constitución. Por eso la acción de la Corte debería entenderse como una acción que va en el ejercicio de ese equilibrio de poder. Cuando el equilibrio de poderes no se respeta, el camino a que la democracia se vuelva más débil, pues es muy fácil. Y por eso es que es tan importante que la independencia de la Corte se proteja. Por eso es tan importante que no se manipule la ciudadanía y los movimientos sociales con narrativas que son estigmatizantes, y adicionalmente por eso es muy importante que el gobierno nacional entienda que el equilibrio de poderes no es un enemigo, sino que tiene que ser
un amigo de la toma de decisiones, porque efectivamente la seguridad es importante, pero no en contra de los derechos. Correcto. Gina, gracias por el tiempo y por sus aportes para el debate sobre estos temas que le hemos planteado. Por un lado, la ley de transparencia social y por otro lado, esta confrontación del gobierno con la Corte Constitucional del Ecuador. Muy amable, muy gentil, ¿eh? Gracias, Gina. Gracias a ustedes, chao. Gracias a Gina Romero, relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la Organización de las Naciones Unidas, aquí en A Primera Hora. Vamos a la